compartir tú para poner la mía? O sea, para Ya, ya tenerla. ya empezó la grabación. Ok, Permíteme. ajá. Gracias, Luis. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a esta charla sobre historia. En esta ocasión se va a abordar un tema más de historia universal, de historia de Egipto. Y para ello, el día de hoy se va a abordar un tema muy contemporáneo. Antes de presentar a nuestros ponentes, quiero dejar algunas cosas en claro. Eh, Hoy en día, el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras no le da tanta importancia a la historia contemporánea. Entonces, pues son temas que ahí quedan como rezagados, la gente no aborda y pues siempre está bien escuchar este tipo de temas. Entonces, para ello, invité a dos personas muy importantes de la Universidad de Guadalajara, que si bien es cierto, no son historiadores, abordan temas contemporáneos y lo abordan de una manera bastante buena. Entonces, pues el día de hoy vamos a contar con la presencia de dos grandes invitados, que aquí tengo sus respectivas semblanzas. Solo denme un momento, que se perdió entre todos los mensajes que me mandaste, Brian. Permítanme. Muy bien, aquí están. Primero voy a presentar a Genaro Miguel Maguiani Pérez. Él es estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Ha tenido participación en modelos de Naciones Unidas por la misma universidad y por el ITESO. Sí, ITESO. Posee interés a desarrollar en el área del este y centro de Asia, así como el norte de África, enfocado a temas de cambios y movimientos sociales, así como organización territorial, religiosa y cultural de los estados. En esto por parte de Genaro, quien aquí nos está acompañando. Bienvenido, Genaro. Muchas gracias, bienvenidos a los demás. Espero que les guste un poco lo que vamos a traer hoy, Brian y yo. Muy bien. Ahora les voy a presentar a Brian. Brian Ismael Rivera Magallanes. Es estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Ha participado como asistente en congresos y seminarios en temas de relaciones internacionales, ciencia política, democracia, derechos humanos, género, periodismo, COVID-19, África, políticas públicas, Estados Unidos, etc. En universidades como la UDG, la UNAM, el ITESO, el ITES, así como organizaciones académicas como la AMEI y la ALADA. Ha participado en modelos de Naciones Unidas de UDG y de ITESO. Realizó un curso de filosofía política por la Universidad de Harvard. Cursó el módulo 4 del Diplomado de Estudios sobre Asia con el enfoque en Medio Oriente. Razón por la cual, por cierto, hoy nos está acompañando aquí el buen Brian. Bueno, esto es un poco de lo mucho que él ha hecho. Aquí les dejo en la pantalla el flyer al que se le dio difusión, con el cual ustedes lo vieron y por lo cual estuvieron aquí el día de hoy. Y pues bueno, para mí es un gusto tenerlos a los dos aquí. Les doy la palabra y pues el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias por la presentación, Fausto. Yo voy a comenzar a compartir pantalla. Ahora me avisan cuando ya la vean. Sí, yo te aviso. Ok. Perfecto, ahí está. Excelente. Bueno. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a Fausto por la invitación a este espacio y pues también agradezco a los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes del Gobierno de la Ciudad de México por la oportunidad que nos dieron tanto a Genaro como a mí de compartirles un poquito, igual pinceladas más generales de cómo ha sido el paso de Egipto a lo largo de los últimos 10 años, a raíz justamente de las movilizaciones, los movimientos populares que hubo por la primavera árabe.
Entonces, bueno, voy a comenzar a hablarles un poco de lo que es Egipto, de datos generales que se nos puedan venir a la mente. Para empezar, pues Egipto es por su ubicación geográfica, que se encuentra en el noreste de África, limitando con Libia, Sudán e Israel, pues tiene una posición bastante estratégica, puesto que es un paso que conecta la península arábiga con África, ¿no? En ese sentido, pues la influencia árabe ha estado en Egipto desde básicamente el siglo V después de Cristo con la expansión musulmana. Y bueno, Egipto es actualmente el más grande país con población árabe. O sea, es el país en donde más árabes habitan. Es una república semipresidencial y bueno, al igual que tiene influencia árabe, también por la cultura popular a veces también ubica uno un poquito más a Egipto por esta civilización originaria, ¿no? Faraónica, de faraones, de pirámides, del río Nilo. Pero bueno, evidentemente también tiene una gran influencia árabe. Gracias, Brian. Voy a comenzar yo la presentación, realmente hablando del origen del movimiento político y de movimientos sociales en Egipto. Realmente, si lo comparamos con todos otros estados de la región, una de las principales razones por las que se dio las manifestaciones que se cumplen 10 años es debido al gobierno de Hosni Mubarak. ¿Eso por qué? Bueno, oficialmente gobernó durante 30 años Egipto, realmente fue el quinto presidente del país. Fue elegido a través de un referéndum en el año 1981. Sin embargo, él estuvo durante algunos de los escenarios más importantes que vivió Egipto de sus últimos 50 años. Principalmente, él tuvo la labor de encargarse de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Egipto e Israel, las cuales hasta el día de hoy son bastante fructíferas, a diferencia de otros estados en la región. Esto generó que Egipto fuera expulsado de la Liga Árabe y que no fuera reingresado hasta 10 años después. Sin embargo, eso generó que la esfera política que giraba en torno a Egipto como una de las promesas fuertes de los países árabes realmente jamás volviera, por varias razones que iremos platicando un poco más en esta presentación. Sin embargo, realmente se estuvo gobernando bastante motivado a una apertura hacia Occidente, se mantuvo un Estado más laico, aunque existiendo ciertas discrepancias con algunas diferencias estatales, porque de todos modos se le reconocen muchísimas detenciones arbitrarias, tanto políticas como religiosas. Eh, Aproximadamente solo hasta el 2009, más de 10.000. Él fue uno de los que se opuso a la invasión estadounidense a Irak en 2003, debido a que decía que era más importante resolver el proceso que se encontraba pausado entre Israel y Palestina, que llevaba pues más de 50 años sin una resolución, hasta la actualidad sigue igual, y pues estuvo abierto a un cambio dinámico de política. Realmente él estuvo en el 95, se dio la oportunidad de que fueran unas elecciones de nuevo donde él vuelve a ganar, pero se presenta un partido distinto a la contienda electoral. Contienda electoral que gana de nuevo Mubarak, pero que para 2005 presenta una promesa de que se abriría a procesos más democráticos en el Estado. Pero se postuló de todos modos para el gobierno de 2005 y vuelve a ganar las elecciones. Unas elecciones que fueron llamadas a ser boicoteadas por parte de la Liga de los Hermanos Musulmanes, que iremos platicando un poco más de quiénes son, pero que pues, tuvo bastante efectividad porque solo participó el 23% del padrón electoral ese año y volvió a ganar Hosni Mubarak. Cambio que se vendría dando a finales de 2010 y que pues es una de las razones por las que hacemos esta presentación. Ok, entonces, bueno, como vemos, Egipto tenía ese contexto de un gobierno que ya había tenido a lo largo de varias décadas en el poder, pero bueno, en Egipto no era el único país que presentaba esa característica en el área de estudios. Y eso nos lleva a hablar de lo que fue la primavera árabe o lo que se le llamó la primavera árabe, ¿no? Entonces, bueno, antes de ahondar en ello, quisiera dejar en claro que, bueno, en la región se habían presentado, sí, gobiernos autoritarios reducidos en círculos de poder concretos, ¿no?
Estos círculos de poder uno los pudiera ver a lo largo de una persona, a lo largo de las élites militares, a lo largo de una familia, a lo largo de un partido político. Y bueno, eran grupos que se mantenían reacios, ¿no? Se mantenían fuertes al cambio. No querían que hubiera un cambio. Sin embargo, pues el resto de la población que no pertenecía a estos grupos de poder en algunos países, pues vivían o subsistían más bien en la informalidad y en la precariedad. Era evidentemente las masas, pues subsistían en la economía informal y sufrían también una fuerte represión por parte de los grupos de poder. De igual manera, las instituciones que se supone estaban creadas para brindarle los servicios básicos del Estado, pues en múltiples ocasiones fallaban, ¿no? Y fallaban, ¿por qué? Porque eran controladas por las élites que gobernaban y que además estos grupos de poder utilizaban a las mismas instituciones a su favor. Cabe destacar que estos grupos de poder pues se habían mantenido básicamente desde la formación de los estados modernos árabes. Entonces, pues había pasado, como les digo, bastante tiempo en esta situación y sucede que para finales de 2010 en Túnez, Bouazizi, que era un joven comerciante, en señal de protesta se prende fuego. Se prende fuego a sí mismo, se queda herido evidentemente y desgraciadamente después falleció. Pero bueno, esas imágenes recorren al mundo y se inicia una serie de movilizaciones, de protestas en países como Egipto, que tal como mencionó Genaro, estaba el gobierno de Hosni Mubarak, pero también en Libia bajo Gaddafi, en Yemen bajo Abdullah Salah, en Yemen bajo la familia Al-Khalifa, en Bahrein bajo Abdullah Salah y en Siria, pues Al-Assad, ¿no? Que también, pues Siria es un caso un poquito más particular porque antes de Al-Assad, pues estuvo también su padre gobernando, a pesar de que es una república. Sin embargo, pues estas movilizaciones tienen unas características particulares. Una de las más grandes características es la participación activa de los jóvenes. Estos jóvenes salen a las calles, salen a protestar, piden la salida de los gobiernos y pues buscan un cambio más democrático, ¿no? Buscan la democratización de sus países, de sus estados. Entonces, bueno, en la región pues hay grandes cambios. En Libia pues sí se logra deponer a Gaddafi, pero pues cae en una inestabilidad, al igual que Yemen. En Siria, evidentemente, pues conduce después, bueno, es uno de los múltiples factores por los que se inició la guerra civil en Siria, que continúa y persiste hasta la actualidad, ¿no? También, bueno, por lo menos desde la prensa se manejó mucho de que la primavera árabe había sido una manifestación que tenía en particular el efecto dominó, dado principalmente por el uso de Internet en un mundo globalizado. Sin embargo, pues también hay otros estudios que son bastante críticos a esta postura, porque, por ejemplo, en países donde se vivieron movilizaciones muy grandes, como lo fue en Egipto, pues gran parte de la población no tenía acceso a Internet. Y, por ejemplo, hay otros estados donde sí se tiene un gran acceso a Internet, que no hubo tanto esta respuesta, ¿no? Como lo son los Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, también otra característica de esta primavera árabe es que, como les dije, buscaba una democratización y fue de las primeras revoluciones en la región que no buscaban una islamización porque habían existido revoluciones islamistas o incluso marxistas o de carácter socialista. Esta revolución iba más hacia un cambio democrático, una democratización de estos estados que les acabo de mencionar. Muy bien, a final de cuentas, Brian ya nos presentó acerca de cómo fueron un poco las manifestaciones en muchas partes. La respuesta social fue bastante distinta dependiendo del estado, pero si nos concentramos en Egipto, hay ciertas particularidades que buscamos rescatar en esta plática. Una de ellas es acerca de que las grandes respuestas de las sociedades, en general de manifestaciones, se dieron en las grandes ciudades como Alejandría y el Cairo en Egipto, pero fueron motivadas principalmente por grupos de mujeres. Pero ¿de qué modo? Pues a través de Internet. Y pues se generó como una cadena, una ola, lo cual generó que los jóvenes, tanto mujeres como hombres universitarios, fueran los principales que se estuvieran manifestando a favor de un cambio político.
bajo un discurso particular, un lema, el cual decía de que si Mubarak no se iba, pues la población tampoco se iba a retirar de las calles. Esto lo único que generó durante 2 meses, realmente en estas fechas oficialmente se cumplen 10 años de los inicios de las manifestaciones en Egipto. Lo único que generó pues fueron paros laborales y deterioro económico en muchas partes del país debido a las exigencias sociales que se hacían en manifestaciones y que hasta cierto punto Mubarak respondió exigiendo que se pararan para que hubiera un cambio democrático, pero ninguna de las dos partes cedía. De hecho, es una de las diferencias que se ven a otras regiones. Si bien se exigía a la sociedad cambio perdón, calma para un cambio político, la sociedad estaba pues, bastante decepcionada de que se venían haciendo promesas políticas pese a un cambio de régimen, pero sigue gobernando la misma persona durante los últimos años. ¿Puedes pasar a la siguiente? Lo cual pues se refleja de manera fuerte y decisiva en los siguientes años de política en Egipto, debido a que pues el cambio, se presentó un cambio en una junta militar tras la destitución oficial de Mubarak, pues decide no volverse a presentar a las elecciones de 2011 y se abre una junta militar en la que se decide ciertos cambios políticos, principalmente por la Constitución, y ellos hacen un anuncio de que realmente el Estado no iba a ser gobernado por una junta militar indefinidamente. Se iba a convocar elecciones a finales de noviembre de 2011 para elegir a la Cámara de Representantes. Cámara de Representantes, que en un momento más nos va a platicar Brian, fue desconocida y destituida, y pues cambios políticos muy, muy abruptos que sucedieron en los siguientes 2 años. Sin embargo, en este momento, pues se da una represión y un aumento de inseguridad a lo largo de todo el país, debido a que los preparativos aumentaban y se temía que hubiera tanto violencia oficial el mismo día de las elecciones, como un desconocimiento de parte de la Corte de Gobierno que apoyara a Mubarak y que no hubiera un cambio político formal. Sin embargo, con observación internacional, 52 millones de egipcios fueron llamados a votar en noviembre de 2011 y hubo una respuesta en la primera vuelta de 46% y en la segunda vuelta de un 51%. Pero no fue los únicos cambios que hubo porque realmente, como les decía, pues se modificaron varias cosas en los últimos siguientes meses. Ok, bueno, entonces una vez que Mubarak se fue, como lo mencionó Genaro, estuvo esta junta militar de un gobierno en transición integrada principalmente por el mariscal Mohamed Tantawi. Y bueno, lo que hizo, disolvió el Parlamento, suspendió la Constitución y sin embargo, tal como mencionó Genaro, que no voy a ahondar de nueva cuenta en ello, pues se aplazaron a las elecciones, ¿no? Las elecciones terminan dándose en noviembre del 2011 y básicamente gana el islamismo el Parlamento. Sin embargo, aquí quisiera hacer la aclaración de que hay dos principales fuerzas, bueno, en ese momento había dos principales fuerzas islamistas en el país. Por una parte estaban los hermanos musulmanes y por otra parte estaban los grupos salafistas. La hermandad musulmana, pues es un grupo que ya, según tengo entendido, se había fundado en 1928 y básicamente tenía el objetivo de islamizar los estados y que incluso una posible unificación de los países musulmanes bajo un solo califato, ¿no? Estas hermanos musulmanes están también dispersados a lo largo de varios países y en Egipto pues sí tenían una fuerza muy fuerte, ¿no? De hecho, la hermandad musulmana fue quien terminó quedándose con la primera mayoría en el Parlamento a través del Partido de la Libertad y la Justicia. Como les dije, el Partido de la Libertad y la Justicia tenía como su eje principal la islamización, pero también concordaba con las ideas democráticas, ¿no? Entonces había como una relación entre el Islam y la democracia. Sin embargo, pues ya para cuando se dio estas elecciones, la sociedad egipcia en general y más las y los manifestantes que estaba como un poco dividido, ¿no? Y no sabía qué hacer, si continuar con la lucha, si continuar en las calles, a pesar de la terrible represión que habían sufrido, puesto que en los primeros 4 meses se habían registrado 6,000 heridos y aproximadamente 800 muertes.
pero se estaba buscando pues si continuar con esta lucha o si pararla un poco y ver qué era lo que iba a hacer la Junta Militar y ahora el recién Parlamento, ¿no? El recién creado Parlamento a través de las elecciones. Bueno, entonces lo que ocurre es que evidentemente, dado sus objetivos y sus fines de estos partidos islamistas, crearon una constitución, una nueva Carta Magna. Sin embargo, esta se mantuvo en el Parlamento. No logró salir porque sí hubo bastante disputa parlamentaria entre los grupos islamistas y entre los grupos también laicos, ¿no? De igual forma, les mencioné que estaban también los salafistas, pero el hecho de que tanto los salafistas como la hermandad musulmana busquen políticas de islamización no significa que que tengan una amistad, ¿no? Realmente pues han tenido una rivalidad desde hace tiempo, ¿no? Entonces también pues esas diferencias políticas son algunas de las razones por las cuales pues la Constitución no logró salir del Parlamento. Entonces, para abril del 2012 se abrieron las campañas presidenciales ya para sacar la junta militar y pues que hubiera un presidente elegido por el pueblo. Y había cuatro principales candidatos, Moussa, Shafik, Abdulfutu y Morsi. Sin embargo, los dos primeros, tanto Moussa como Shafik, pues habían estado muy en concordancia con con el régimen de Mubarak. De hecho, Shafik fue uno de los múltiples ministros que tenía el gobierno de Mubarak, ¿no? Entonces estaba como continuar con el status quo, con gente que era del afín a Mubarak, el que recién había salido, o pues apostar por algo más, ¿no? Por algo nuevo, por algo diferente. Entonces, para el 23 de mayo, 50 millones de egipcios se vuelven a votar de nueva cuenta, tanto las elecciones de noviembre del 2011 como las del 23 de mayo del 2012, hubo observación internacional y también se rompieron récords de participación de la población en elecciones, ¿no? Entonces, bueno, el sistema político de egipcio hay dos rondas. En la primera ronda se presentan todas y todos los candidatos que quieran quedarse en el poder, acceder al poder, y en la segunda ronda solo compiten las dos principales facciones, ¿no? En ese sentido, compitió Morsi, quien era el que presidía el Partido de la Libertad y la Justicia de la Hermandad Musulmana, que había ganado mucho protagonismo en la política egipcia a lo largo de los últimos meses, contra Shafik, que como les comenté, pues era uno de los ministros de Mubarak. Al final de cuentas terminó ganando Morsi, pero como les digo, el ejército, como tenía un gran poder, lo que hace fue disolver el parlamento que recién había quedado electo en noviembre del 2011, y pues esto para detener un poco o por lo menos aplazar las políticas que iba a proponer Morsi, ¿no? Mohamed Morsi. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar un poco de cómo fue el gobierno de Morsi. Para empezar, bueno, como les comenté, la Junta Militar contaba con un poder legislativo para modificar la Constitución. Sin embargo, pues ese poder fue poco a poco disminuyéndose. Se hizo también un esfuerzo por continuar con la legislación, con la asamblea. Si bien ya no era parlamento, pues ya era una asamblea. Y bueno, mientras tanto, Morsi traía mucho una retórica de una política exterior alejada de Occidente y buscar más bien hacia otras perspectivas orientales. Sin embargo, pues evidentemente ya habían pasado varios meses de las protestas, pues pensemos en las protestas como un montón de gente que sale a protestar, pero que pues también por eso mismo es gente que no está trabajando y que es gente que también en los lugares donde sale a protestar pues también se detiene la economía. Entonces Egipto pues ya presentaba una gran deuda económica, ¿no? Ya era necesario pedir ayuda económica extranjera. En ese sentido, y continuando con la política exterior enfocada hacia Oriente, primero Morsi obtuvo mucho financiamiento de Irán, de China y de Arabia Saudita. Sin embargo, a lo largo de los meses, la situación lo obligó también a pedir préstamos de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ok, bueno, entonces, como les digo, Morsi llegó al poder en abril de 2012 y ya para noviembre, en este esfuerzo de la Asamblea, se creó una nueva constitución. Sin embargo, esta constitución pues tenía un corte islamista,
como les dije, Morsi formaba parte del Partido de Libertad y Justicia de los hermanos musulmanes, entonces la nueva constitución sí tenía pues varios cambios dentro de la política interna de egipcio que pues tenían a favorecer hacia el Islam. Entonces, ¿cómo fue que se llevó esto? Básicamente el Parlamento sacó la constitución y Morsi lo que hace es llevarla a referéndum, llevarla para que la gente vote si en realidad les gustaría que tuvieran esa constitución o no. Sin embargo, este referéndum lo que hace es separar más la fractura que ya existía en la sociedad egipcia, ¿no? Abrirla más esas diferencias que existían. Entonces, pues lo que ocurre fue que, como les comenté, estaban los sectores islamistas que se dividían en los hermanos musulmanes y los salafistas principalmente, pero no necesariamente en unión. Y por otra parte, pues estaban los sectores laicos y sectores también de izquierda, ¿no? Que buscaban tener un estado en donde el Islam no tuviese influencia, no buscar esta islamización que es la que buscaban tanto la hermandad musulmana como los grupos salafistas y más la hermandad musulmana con Morsi, con el parlamento. Sin embargo, pues como les digo, se lleva al referéndum, la gente sale, vota y al final la constitución fue aprobada con el 63.8%. Sin embargo, pues también hubo muchas críticas hacia la legitimidad de este referéndum, si fueron o no las cifras reales de las votaciones de las personas. Y bueno, ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo, este radicalismo religioso, una constitución de corte islamista y la crisis económica que Morsi no pudo apalear, aún con los préstamos que solicitó, pues poco a poco iban deslegitimando a Morsi, ¿no? Iban deslegitimando, Morsi poco a poco iba en decadencia, y ya para el segundo aniversario de la revolución, es decir, a inicios del 2013, volvieron a estar las protestas en la calle. Sin embargo, ahora la consigna ya no era sacar a Mubarak, sino sacar ahora a Morsi. Realmente, pues, el cambio político que se exigió fue 2 años después. ¿Y qué sucede? El golpe, hasta cierto punto, que se puede interpretar desde fuera como golpe de Estado, lo lidera el líder de la FA al-Sisi, que hasta la actualidad es el que gobierna Egipto. Sin embargo, durante la condena de Morsi, pues no perdió la oportunidad de poder intervenir, y al-Sisi tomó el poder del Estado mientras declaraba ilegal a los hermanos musulmanes. Hecho que sigue declarado ilegal hasta la actualidad y que el gobierno de Egipto ha perseguido durante muchos años a esta célula que ellos consideran terrorista. Sin embargo, tras el referéndum, se logra reforzar el papel de las Fuerzas Armadas y del Ejército en el país, lo cual generó pues una restricción de derechos humanos tanto a la sociedad como a muchos poderes políticos que iremos ahondando un poquito más adelante, y lo que generó que, bueno, pese a que se dio este cambio político y gobierno de parte de al-Sisi, en febrero de 2014, el primer ministro de Morsi, Hassem el Bedlawi, junto con toda la mesa de trabajo del presidente, le renuncia a la junta militar. Es decir, decide ya no trabajar con él, a la par que al-Sisi se postula al poder en las elecciones, que ganan con el 93%. Esto generó, pues además de muchos cambios políticos, una clara dirigencia de corte militar en el Estado, la cual, si la comparamos un poco con la que permitió la entrada a Morsi al poder, esta ya estaba enfocada en gobernar el Estado, no en permitir la transición. Pues además de poder profundizar en muchos aspectos, decidimos hacerlo en tres. Justo el primero de ellos es acerca de la reconfiguración geopolítica que vivió Egipto tras la entrada formalmente del gobierno de al-Sisi. Realmente estas posturas de Occidente tenían pues distintas vertientes. La Unión Europea estuvo manejando un programa bastante particular de llevar una motivación política a varios países de Medio Oriente y de África en general, encaminada a hacer relaciones más democráticas, que la sociedad civil pudiese participar en el gobierno, entre otros detalles. Sin embargo, debido a la entrada de al-Sisi al poder, se da un cambio completamente en esas políticas de parte de la Unión,
realmente se deja ese lado de la política prodemocrática que existía por parte tanto de la Unión Europea como de estados como Francia, hacia una de ganar, de más por más, donde realmente preferían un impulso de estabilidad política frente a una accesibilidad democrática. A diferencia de esta postura que tomó la Unión Europea, Estados Unidos al principio se muestra un poco reservado. Sin embargo, me parece que un poco tiempo después, creo que un año después, reconoce el gobierno de Al-Sisi en Egipto, a la par que lo hizo principalmente para mejorar, más bien para impulsar el mejoramiento de las relaciones exteriores con Israel, las cuales, pues, con el gobierno de Mubarak estaban estables, con el gobierno de Morsi, pues, no fue considerado como un socio directamente en unión comercial y política, como ya nos comentaba Brian, fueron Irán, hasta cierto punto, Irán y Arabia Saudita, obviamente, conflictivos con Israel. Entonces, realmente Egipto e Israel, desde este reconocimiento formal de Estados Unidos, sus relaciones están completamente normalizadas y trabajando en políticas en común, lo cual pues dejó bastante tranquilo a Estados Unidos en la posición de Egipto en la región. Lo que generaría, tanto de mercados occidentales como de Estados Unidos, ayuda a empezar a vender mucho mayor cantidad de armas que previo a gobiernos como el de Morsi o el de Mubarak en Egipto, y pues esta política de preferir una estabilidad política antes que un proceso democrático que se supone, es una de las críticas que tenemos en esta exposición, Occidente busca manifestar en países de Medio Oriente. La siguiente, por favor. Sin embargo, la dinámica de derechos humanos ya venía alterándose bastante, como recuerdan hace unos momentos que les comentaba de cómo fue la dinámica política con Mubarak. Aquí, tanto de la constitución propuesta por Morsi como de Al-Sisi, realmente los derechos humanos empezaron a desvariarse bastante, tan solo comentando de que los primeros 10 meses de gobierno de Al-Sisi se encarcelaban a más de 100,000 opositores políticos, los cuales hasta el día de hoy, si mal no recuerdo, que lleva gobernando como 9 años, 35,000 no han tenido derecho ni a un juicio justo, ni siquiera atención política para resolver su estatus de opositor político. Esa es una de ellas. Realmente los cambios de derechos humanos fueron bastante particulares, debido a que la Carta Magna, si bien no reconocía ¿cómo decirlo? La pena de muerte por revisión presidencial, esta sí fue aprobada a través de su ley, se me fue el nombre, de la Carta de Crimen, disculpen, la que revisa crímenes, se me fue la palabra. Realmente es muy particular porque Egipto ocupa el quinto lugar en posición de permitir pena de muerte a muchos criminales políticos del Estado, a la par que tan solo entre 2018 y 2020, que vienen siendo los últimos años del gobierno de Al-Sisi que ha tenido, se registraron más de 1,000 sentencias de muertes aprobadas por el presidente. Sin embargo, eso no termina ahí. Realmente las libertades de expresión se empezaron a modificar bastante. Como podemos recordar, una de las razones por las que comenzó la movilización política en Egipto fue gracias a medios informativos de Internet y impulsados pues, realmente por televisoras tanto nacionales como extranjeras en Egipto. Sin embargo, eso no deja de lado que Egipto sea ocupa el lugar 166 en una lista de 180 estados en el ranking de libertad de expresión y periodismo que publica Reporteros Sin Fronteras cada año, principalmente por motivos de censura. De hecho, me gustaría citar el momento que menciona ese aspecto, debido a que dice que la situación de la libertad de información es cada vez más preocupante en el país, donde son comunes las olas de registros y detenciones de periodistas y de personas que intentan manifestar cómo se están dando algunos de los cambios políticos en el país. Hay varias partes de Egipto que personas que se reportan como periodistas no tienen permitido entrar, como por ejemplo la península de Sinaí, a la par que pueden ser bastante perseguidos, incluso encarcelados, periodistas o en general cualquier persona que esté documentando
momentos donde el Estado esté atacando a las células terroristas que están dentro del Estado. Y pues la censura no nomás llegó a medios oficiales de comunicación, porque realmente están controlados por el Estado, sino que tienen restringido el acceso a más de 500 sitios web en Internet, a la par que se registran cada vez más violaciones a derechos humanos de libertad en información de medios y aplicaciones como podrían ser Instagram o TikTok en la actualidad, y que no se omiten tan solo de reglas de género, porque según un medio, eh, la censura realmente de utilización de aplicaciones ha sido muchísimo más cruel y injusta para mujeres que para hombres en el Estado. En fin, la dinámica de derechos humanos se estuvo empeorando y no es lo único que ha sido violentado en los últimos años en el Estado, debido a la siguiente parte que también quiero hablarles, que es encaminada a cómo se ha manejado la pandemia de COVID-19 en Egipto. Si se dan cuenta, realmente en los últimos años las libertades han sido bastante manipuladas y controladas. El gobierno de Egipto antes de la pandemia realmente no permitía la entrada tan sencillo a organismos y organizaciones no gubernamentales que velaban por derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, debido a que decían que su postura política es bastante sesgada a ideales occidentales y que por lo tanto no deberían de pues, ocupar o intrometerse en las decisiones del Estado. Y esto se ve en Egipto. Realmente el gobierno de Egipto ha tenido bastante controlada la información que sale del país acerca de cuántos son los casos que existen. Oficialmente y según información de la Organización Mundial de la Salud, son 161.817 casos hasta el día de ayer y confirmados. Sin embargo, es bastante, pues, un poco polémico debido a que alrededor de los países que se encuentran cerca de Egipto, como vienen siendo Sudán, Etiopía o incluso Israel, han hecho muchísimo más pruebas a la población y se han detectado 3 o 4 veces más casos que en Egipto. Y se cuestiona bastante esta información debido a que Egipto es el país más poblado de la zona. Sin embargo, podría uno de repente balancear esa información debido a que el Estado tiene bastante amenazada a la población de pues tanto persecuciones políticas como encarcelamientos a quienes no cumplieran medidas cautelares y de protección de la pandemia, que sabemos que se replicaban en algunas otras partes del mundo. Sin embargo, esto en Egipto es un reflejo del propio gobierno que ha existido en los últimos años. De hecho, una cita de la Organización Mundial de la Salud es acerca de que el gobierno de Egipto ha anunciado que a partir del domingo 3 de enero, hace unas 3 semanas, las personas que no salieran a las medidas cautelares pueden ser objeto de una multa o encarcelamiento inmediato. A la vez que si tenemos la cuota anterior de cerca de 35,000 personas que desde los movimientos políticos de elección de Al-Sisi no han sido reconocidas y no han sido atendidas a un juicio político justo, no quiero saber la cantidad de personas oficiales que el Estado ha de tener encerradas por asuntos de no atender las medidas cautelares por la pandemia. Se supone que el gobierno de Egipto motiva a activar la economía del turismo, que Brian nos va a platicar un momento de qué consiste bien. Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos coloca el viajar a Egipto en su semáforo rojo, es decir, que es muy probable que alguien que visite Egipto obtenga un contagio o con un nivel de contagio alto debido a pues tanto la poca información del Estado como información que se ha estado manejando en los últimos meses. Entonces, uno puede ahí concluir realmente que la pandemia ha atendido pues principalmente a situaciones de salud en general, tanto a personal médico, que al igual que en México el gobierno ha centrado la atención principalmente en atención como de vacunas y procesos a ellos. Sin embargo, si lo vemos como un hilo que hemos estado siguiendo en los últimos años explicando, es una consecuencia más de estos cambios políticos y de represión, que pues la pandemia los deja un poco más abiertos a información pese al control estatal. Y ya, la siguiente, gracias. Ok, muchas gracias, Genaro. Ahora yo les voy a platicar a grandes rasgos algunos de los datos económicos de Egipto durante el gobierno de Al-Sisi, cómo ha estado la economía en Egipto.
Y bueno, antes de comenzar, quiero hacer la aclaración que evidentemente todas estas cifras que les voy a presentar, lo más probable es que hayan cambiado ahora con el contexto de la pandemia. No han salido los últimos reportes de cómo le fue a Egipto en general durante el año 2020, ya en cifras concretas. Sin embargo, pues yo les voy a presentar básicamente hasta 2019, que es una característica que pues ha tenido, como les dije, el gobierno del Sisi. Para empezar, bueno, siguiendo con la cuestión de que una gran parte de la población subsiste en la economía informal, pues bueno, aproximadamente entre 30 y 35% se estima que del PIB de Egipto pues está en el sector informal, ¿no? Ahora bien, si lo dividimos, pues un 12% se ubica en el sector primario, en la agricultura, y un 33% en el sector secundario de manufactura y energético, ¿no? Y con energético, pues nos referimos principalmente a la cuestión petrolera. Sin embargo, pues hay tres cuestiones que son fundamentales para la economía egipcia. Una es el turismo, dos es el canal de Suez y tres son las remesas. Para empezar, bueno, el turismo juega un papel fundamental en la economía egipcia en general, porque pues atrae muchas personas extranjeras, claro, principalmente por la cuestión de las pirámides o la Esfinge de Giza, o incluso también atrae turismo de otras partes del mundo, también por la gran historia árabe que existe, ¿no? En el país. Ahora también, pues Egipto tiene algo que se llama el Canal de Suez, por el cual pasan múltiples embarcaciones. Es un canal que está muy concurrido y bueno, las embarcaciones deben pagar impuestos, ¿no? Y estos impuestos se van directo hacia las arcas del Estado, a las arcas del Cairo. Y bueno, esto también juega un papel fundamental a la hora de hacer las políticas fiscales de Egipto, ¿no? Juega un papel elemental a la hora de recaudar fondos para llevar a cabo las políticas del Estado. Y otra cuestión fundamental también son las remesas. Aquí le voy a hablar un poquito de cómo está la situación migratoria en Egipto. Para empezar, pues Egipto es uno de los países que más expulsan migrantes, ¿no? Está en los primeros lugares, está como en los primeros 20 países expulsores de migrantes y bueno, así como expulsa, también recibe migrantes principalmente de Sudán y de la República Democrática del Congo y bueno, las principales expulsiones que se dan de Egipto son personas que migran desde Egipto hacia los Emiratos Árabes Unidos, hacia Arabia Saudita o hacia Kuwait. Entonces, estos migrantes también lo que hacen es que llegan a otros países y pues comienzan a mandar remesas, ¿no? Un caso, si lo queremos como aterrizar un poquito más de lo que son las remesas, pues es algo muy común que vemos aquí en México, ¿no? De nuestros familiares que van a Estados Unidos, generalmente el jefe o la jefa de familia es quien se va a Estados Unidos y pues manda dinero al resto de su familia que está aquí en México, ¿no? Entonces la familia en México se mantiene con el dinero que llega del exterior, así como parte de algunas cuantas, bueno, más bien parte importante de las familias egipcias se mantienen de las personas que están en el exterior, como les digo, principalmente Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Kuwait, y pues que mandan remesas, ¿no? Y mandan dinero. A motivos de estadística, nada más quiero presentarles dos tablas. En la parte inferior izquierda verán la evolución del Producto Interno Bruto de Egipto. Como pueden ver, bajo el gobierno de Mubarak, a partir principalmente de 2004, había mantenido pues sí, un repliegue constante y bueno, continuó subiendo, continuó aumentando el Producto Interno Bruto, pero definitivamente la tendencia fue un poco más a la baja cuando entró el gobierno de Morsi. Y ya para cuando entró al-Sisi, pues vemos también una caída en el Producto Interno Bruto en el año 2017. Bueno, en el año 2017 nos situamos también en un contexto de tensiones diplomáticas en la región, principalmente por el bloqueo que hubo a Qatar, en donde pues algunos cuantos países árabes, me parece que fueron 6, Egipto incluido, y pues Arabia Saudita también, principalmente, pues cortaron relaciones diplomáticas con Qatar bajo el motivo de que presuntoriamente Qatar financiaba grupos terroristas, ¿no? Entonces, lo que ocurría es que había una desestabilidad en la zona y por ende, pues bajó también la entrada turística, ¿no?
Entonces, también en la parte superior derecha podrán encontrar algunos de los indicadores macroeconómicos más importantes. El Producto Interno Bruto, pues ya se los mencioné. La inflación, como vemos, en esta crisis del 2017, pues llegó a un 29.8%, aumentó un 29.8%. Ahora, en cuanto a la tasa de desempleo, al Sisi la ha logrado reducir un poco, sin embargo, pues aún así Egipto presentaba hasta el 2019 casi 10% de la población activa desempleada, ¿no? Aquí también quiero hablar algo de muy importante, y es que Egipto, como ya les mencioné, es el país de mayor población árabe. Sí, y bueno, en esa línea lo que ha hecho Naciones Unidas es sacar ciertos estudios donde analizan pues las tendencias demográficas, y pues Egipto ha venido creciendo muchísimo demográficamente, alrededor de entre 1 millón y 2 millones al año de nuevos egipcios, ¿no? Que pues llegan, que se unen a esta gran población egipcia. Y en cuanto al mercado laboral, a esta población activa, son aproximadamente 700,000 personas nuevas cada año. Y esto evidentemente involucra un gran reto para el Sisi, el cómo meter o cómo darles trabajo a todos estos jóvenes, ¿no? Que van involucrándose cada año al mercado laboral. Esto pues es una característica también común en algunos otros países de la región de estudio del Medio Oriente y el norte de África, pero pues en el caso de Egipto preocupa por lo mismo pues de esta gran tendencia demográfica hacia el alza. En cuanto al déficit presupuestario, pues decir que lo ha logrado reducir un poco al Sisi, sin embargo, pues aún así tiene tasas de 8.2% del Producto Interno Bruto. Nos puede sonar mucho, sin embargo, en comparación con otros estados, no lo es tanto. Y bueno, en cuanto a la deuda pública, tiene una deuda pública de aproximadamente el 80% del Producto Interno Bruto, que pues ahí es bastante, ¿no? A manera rápida, hablar de importaciones y exportaciones. Bueno, las mayores exportaciones de Egipto se van hacia los Estados Unidos, a Italia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido e India. Y sin embargo, pues los productos que entran vienen principalmente de China, Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Cabe destacar que a Egipto le llegan más productos de los que exporta. Por ende, pues tiene un saldo comercial negativo que representa el 12.6% de su PIB hasta el 2019. De nueva cuenta, cabe aclarar que pues estos datos lo más probable es que cambien ahora con el contexto de la pandemia. Y bueno, a grandes rasgos de la cuestión económica en Egipto es que el gobierno de Al-Sisi ha logrado estabilizar un poco más la economía, reducir un poco más la deuda, reducir la inflación, reducir también la tasa de desempleo, y también ha llegado inversiones extranjeras directas a Egipto, principalmente de Reino Unido, de Estados Unidos y de los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, ahora Genaro les va a hablar de los últimos años. Realmente, gracias Brian, nos estuvo presentando un panorama económico bastante distinto al que estaban acostumbrados los últimos gobiernos y en general la política de Egipto, debido a que pues la crisis de seguridad, de derechos humanos, que hemos platicado ya en las últimas instancias, los turistas que visitan Egipto pues han disminuido bastante su cantidad al año. Habitualmente Egipto pues sigue siendo el país de la zona que más turistas recibe, pero ya no recibe el promedio de 14 millones que hacía, sino tan solo 10 millones. Esto principalmente, como ya les comentaba, las restricciones a ciertas zonas del país debido a la inseguridad y los constantes despliegues militares que existen a lo largo de todo el país para enfrentar a las células terroristas que tiene el Estado, y pues los constantes declaraciones de estado de emergencia que han tenido, bueno, previo a la pandemia, por asuntos de seguridad, y ahorita por la pandemia tiene pues bastante limitado el Estado, pese a que oficialmente pues se volvió a reabrir el turismo de Egipto, que pues estuvo parado al principio de la pandemia. Y de este punto quería rescatar que a final de cuentas Estados Unidos, al lograr su posición de aliado con Arabia Saudita, con Israel en la zona, y a tener a Egipto pues del lado de Estados Unidos, permite tanto una estabilidad para Occidente en la zona, pero que no se tienen contemplados aspectos como de derechos humanos, de libertades políticas o civiles. Y es importante señalar que a finales de 2015 el gobierno de Al-Sisi pues
hace unas elecciones para demostrarle legitimidad a su mandato. Hace elecciones parlamentarias en las cuales le otorga apertura política democrática a la población, pero que constantemente pues se encuentran acechados tanto por niveles de inseguridad y porque se manifiesta esta célula de hermanos musulmanes que oficialmente Al-Sisi prohibió como una resistencia constante en muchas partes del país. Realmente siendo uno de los partidos más importantes de hace menos de 10 años a convertirse en un grupo político perseguido. Continúa. Y bueno, a manera de conclusión, queremos dejar también una pregunta abierta, igual ahora para los comentarios, de si realmente hubo o no una democratización en la política egipcia, ¿no? Es decir, si se logró ese cambio que tanto se planteaba al inicio en el 2011, que ayer justamente se cumplen 10 años del inicio de las movilizaciones en Egipto. Exactamente, 10 años. Ver si después de estos 10 años realmente si hubo una democracia o no, y pues no sé qué quieras mencionar, Genaro, de este punto. Pues a final de cuentas, presentando este panorama político de cómo estuvo Egipto en los últimos 10 años, se podría afirmar que tuvieron un efecto bastante efectivo las manifestaciones que hubo en 2011 para el cambio político y el intento de cambio político que fue el gobierno de Morsi como tal. Sin embargo, pues estos cambios de control de poder que nos contaba Brian, que realmente el poder no fue accedido a la población, sino que simplemente cambiaron de bando porque siguieron gobernando élites políticas, generó que se siguieran replicando pues 10 años después. Incluso la junta militar que fue creada, que comentaba hace no mucho, para el cambio político y que llegara Morsi al poder, no fue represiva como lo es la junta militar que gobierna Egipto desde hace 2014, 7, 8 años. Entonces, pues realmente las elecciones que comentaba de 2015 solo es una tapadera, como ha llegado a ocurrir de repente aquí en México, de demostrar a los ojos del mundo que es una elecciones democráticas, pero que tanto los cambios políticos, económicos, de derechos humanos y de la pandemia recientemente demuestran que el poder pues ha sido controlado de la misma manera, solo cambió de persona. ¿A qué me refiero con esto? A que a final de cuentas se mantiene estable solo porque es gobernado por una sola junta militar. Sin embargo, tenemos el ejemplo que Brian mencionó también, el de Libia, su vecino, que tiene hasta cierto punto varios grupos militares y no reconocidos por el propio Estado, que se encuentran en conflicto dentro de su propio territorio y que generan una inestabilidad que daría para hablar completamente de otra plática. Sin embargo, entonces, esta estabilidad que propició y que favoreció Occidente, pues se deja bastante cuestionado de que si a final de cuentas en la práctica solo el problema pues, de que Libia tiene, no lo tiene también Egipto. Y pues concluye de esta manera haciendo de que reconocer más bien que se volvieron a dar unas manifestaciones en Túnez hace no muchos días, entonces de repente ciertos analistas están a la expectativa de cómo va a responder la pandemia en varios países del mundo, en esta zona también es relevante, y pues a ver si no se nos presenta un nuevo cambio político, pese a que Al-Sisi pues modificó la constitución para seguir gobernando. Sí, y no sé si quería concluir, Brian. Sí, de nueva cuenta, retomando esto que mencionaste de la modificación de la Constitución, Al-Sisi en el año 2019 llevó a cabo un referéndum para pues, perpetuarse más tiempo en el poder, ¿no? De tal manera que ahora se va a perpetuar hasta el año 2030, en el referéndum pues tuvo su aprobación, entonces pues al final de cuentas está esta crítica de qué tan democrático es el gobierno de Al-Sisi, claro, entendiendo la democracia desde los planteamientos liberales, de que pues una persona no debe estar tanto tiempo en el poder, ¿no? Entonces, pues de esta manera concluimos, les dejamos aquí nuestras referencias bibliográficas que utilizamos y pues muchísimas gracias por su atención y a los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes del gobierno de la Ciudad de México. También muchas gracias. Sí, muchas gracias de nuestra parte y pues no sé, abrimos el foro para posibles preguntas o comentarios. Muy bien, gracias por su presentación. Gracias también, bueno, aquí ya tenemos varias preguntas, bueno, algunas preguntas y felicitaciones de parte de Javier Sacristán, que se tuvo que retirar, igual Ismael, que tuvo que retirarse, pero dicen que muchas felicidades y una excelente ponencia. Vamos a abrir entonces la interacción con el público, unos 10 minutos más o menos.
Les quiero pedir también un favor, los que no se hayan registrado para su asistencia, por favor, registren aquí en este formato que les acabo de dejar. Sus datos van a estar protegidos por el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, vamos a ir iniciando con las preguntas. Nos dice aquí Mónica Agras. Nos dice, hola, ¿piensan que las manifestaciones hace unos años en América Latina pueden ser un ejemplo de lo que pasó en la primavera árabe o en Rusia en días recientes? ¿Qué pueden decir a esto? Bueno, muchos analistas sí han tratado de hacer esta comparación entre las manifestaciones que hubo en América Latina en el año 2019. Sin embargo, pues yo creo que son un poco diferentes, más que nada las causas, ¿no? Lo que las motiva. Por ejemplo, Sí. en Egipto, pues, los países árabes, como ya les mencioné, las motivaciones eran que ya había círculos de poder que se habían perpetuado durante muchísimo tiempo y pues aparte había gobiernos autoritarios, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de América Latina, pues son múltiples también los factores que engloban las manifestaciones que hubo y que varían de país en país, pero pues principalmente buscaban una mayor inclusión social, ¿no? Y no se presentaba tanto la característica de gobiernos que se habían perpetuado durante mucho tiempo, ¿no? En América Latina, por así decirlo, pues sí había cambios democráticos, pero pues estaban estas cuestiones estructurales que no se tocaban mucho. No sé, Genaro, si tenga algo que decir. Sí, de hecho es muy interesante porque hace no mucho leía una conclusión que realmente los movimientos giran en torno a la, ¿cómo decirlo?, a una respuesta social mundial que puede ser producto de la propia globalización. Es decir, la resistencia de muchos grupos políticos y sociales en muchas zonas del mundo, favorecidos por medios de comunicación, como se vio aquí en el Internet, que de hecho fue reconocido en muchas partes del mundo estos movimientos, pero dejando bastante claro, como comentaba Brian, que a final de cuentas no son las mismas luchas políticas, pero sí favorecen a impulsar movimientos políticos, impulsar cambios e impulsar respuestas de que la sociedad necesita, le interesa participar en la vida política de sus estados. Pero en general sí ha habido pues, esos intentos de unir las ideas, pero yo reconocería que no habría tanta necesidad de unirlas debido a que a final de cuentas son aspiraciones distintas, pero que pueden ser inspiradas para otros. No sé, listo. Muy bien. Igual para complementar esta pregunta, creo, bueno, yo también puedo dar otra perspectiva. Si analizamos estos contextos históricamente hablando, la historia es completamente diferente en cada región, empezando porque simplemente el colonialismo en África fue muy diferente al colonialismo que se dio aquí en América. Aquí en América se van a empezar a crear grandes estructuras y superestructuras muy diferentes a las que se viven en África. Si bien es cierto, sí se puede hacer un análisis comparativo, hay que entender que cada país tiene sus matices diferentes y obedecen a antecedentes históricos muy diferentes. Entonces, si bien es cierto, sí podemos encontrar similitudes, yo creo que sí es muy importante analizar cada uno en su respectivo contexto histórico. Hoy en día los podemos ver como iguales, estos procesos, porque pues vemos como lo que está por encimita. Y decimos, no, pues aquí hubo represión, acá también hay represión. Pero si analizamos todo lo que hay de fondo, históricamente hablando, va a haber muchos matices muy diferentes. Es lo que yo igual podría complementar con esta pregunta. Brian, ¿gustas dejar de compartir para que pueda ver al público, por favor? Claro, claro, sí, ahora lo dejo. Muy bien, ¿quién más gusta participar? Ya sea que escriban aquí en el chat su pregunta o bien pidan la palabra levantando la mano para poder participar. Yo les iré dando el turno. Vamos a ver quién se anima. Vamos a ver quién se anima. Ok, aquí tenemos algo. Nos dicen aquí en el chat, Paola Dayanara, ¿tienen datos sobre la participación femenina en las manifestaciones? Es muy importante cómo en el continente se ha podido apreciar una amplia participación de la población joven. Entre paréntesis, aunque se atribuye al factor demográfico y femenina. ¿Qué Sí, pueden decir? de hecho, la respuesta femenina en muchas partes
al igual que de repente ciertos hechos históricos nos los quieren ocultar, pues ha sido bastante relevante de conocer desde un punto de vista que la primera manifestación que se convocó justo el 25 de enero de 2011 fue a través de un llamamiento, permítame un segundo para decirle cómo se llamaba, de la activista egipcia Asma Mahfouz, la cual la gente a protestar contra el gobierno pues de Mubarak y a manifestarse el 25 de enero en la plaza de Tahrir. Por lo cual, estaba leyendo justo hoy la información de cómo manifestar este lado de la historia desde un punto de perspectiva de género, y sí es bastante interesante que la historia te lo plantea, pues hasta los medios te lo plantean, de que solo fue una manifestación llena de personas, principalmente de varones. Sin embargo, muchas de estas activistas incentivaron a la población a participar. ¿Sabes qué? También es un movimiento político que nos compete a nosotros como mujeres y nos importa movernos. Realmente, leyendo sobre esas influencias, no son tanto a contexto del cambio político incentivado por Internet, sino un poco más que aprovecharon el contexto de mujeres en el Estado. Y a final de cuentas, el papel que ocupa los movimientos tanto de libertad política y libertad de expresión en Egipto son incentivados por muchísimos grupos de mujeres, tanto en redes sociales como en blogs formales, tanto que han sido bastante perseguidas porque, como les comentábamos hace un momento, el gobierno de Egipto tiene participando la Sharia en su constitución. Entonces, estas manifestaciones y simplemente libertades de expresión han sido hasta cierto punto opacadas y censuradas por el gobierno y perseguidas debido a que son falta la moral. Por lo cual, hay que reconocer el papel que en general participan las mujeres en estos movimientos sociales. Sin embargo, la población femenina y joven ocupó un papel importantísimo en las manifestaciones, sobre todo de la población universitaria. Y no sé si quiera Brian contemplar algo más de esta información. No, realmente creo que lo mencionaste de manera clara y concreta, entonces creo que ya. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta, si así lo prefieren. Nos dice aquí Lucía Morales. Hola, muy buen trabajo, chiques. ¿Creen en el autoritarismo del Al-Sis? ¿Cree un spillover effect? Y nos pone abajo, en la región similar como pasó en la primavera árabe. ¿Qué pueden responder a esto? ¿Quieres comenzar tú, Brian? No, yo creo que tú comienzas en esa parte. Yo tengo una respuesta dada de esa investigación que hice acerca de derechos humanos en este movimiento. Realmente la respuesta política pues, se puede dar de diferentes maneras. El autoritarismo de Al-Sisi ha sido bastante contundente en libertades tanto civiles como de derechos humanos. Entonces puede crear este efecto hasta cierto punto, sí. Hay que esperar la respuesta que tenga que dar la pandemia tanto en la población como en las, ¿cómo decirlo? Tanto en las respuestas y exigencias sociales tras la pandemia. Sin embargo, la respuesta de autoritarismo, sin duda alguna, nos abre la puerta a que, si bien la historia no se va a repetir, puedan inspirar a que se vuelva a dar un cambio político dentro de Egipto, como se dio pues con el gobierno de Mubarak, que pues él permitió, que la constitución de ese entonces permitía que siguiera gobernando él. Entonces pues se va a seguir gobernando al Sisi por este cambio que se dio en 2019. ¿Es muy probable? Sí. Entonces sería ver más bien cómo es el efecto y quién es el que da como la primera activación de este efecto. Pero no Sí, sé si y de nueva cuenta, pues, sí, de nueva cuenta recordar que bajo el gobierno de Al-Sisi, pues se ha logrado mantener cierta estabilidad interna a Egipto. Y también en cuanto a la política exterior, pues también hay estabilidad, ¿no? Realmente pues tiene relaciones estables con realmente con
me atrevería a decir todas las principales potencias, las principales hegemonías, tanto a nivel regional como a nivel global. Entonces, pues yo creo que si se pudiese dar este efecto, pues tal vez no sería en el corto, mediano plazo, sino también tal vez en el largo plazo, ¿no? Recordemos que pues Al-Sisi se va, bueno, de momento los planes es que quede hasta el 2030, entonces tenemos todavía 9 años de margen para ver qué pueda ocurrir. Además de que al terminar su poder llevaría 16 años gobernando el país en la mitad de tiempo que duró Mubarak. A ver qué sucede. De igual forma, brevemente quiero mencionar, ahora que mencioné lo de las relaciones exteriores que ha tenido el gobierno de Al-Sisi, cuál es el caso que tiene con México, cuál ha sido la política exterior de Egipto hacia con México. Básicamente, bueno, cabe mencionar que México tiene 8 embajadas en África, un país que cuenta con 55 países, pues México solamente tiene 8 y una de esas 8 se encuentra ubicada en Egipto. La política exterior, en las relaciones entre México y Egipto, pues son buenas, evidentemente, en el ámbito político. En el económico no hay tanto, pues no hay como tanta cooperación o tantos intercambios comerciales. Sin embargo, quiero mencionar que en el ámbito cultural es muy fuerte la relación que une a ambos países, porque hay mucha diplomacia cultural mexicana en Egipto y mucha diplomacia cultural egipcia en México. Ha habido intercambios culturales que tienen que ver desde la religión hasta la gastronomía, ¿no? En este acercamiento y este entendimiento mutuo que se da desde la cuestión cultural. Y tendría sentido si analizamos que cerca del 50% de la economía pues depende de otros factores completamente independientes a relaciones bilaterales, por lo cual pues el incentivo solo es hasta cierto punto cultural. Pues, listo. Muy bien. Antes de cerrar, ¿alguna otra participación? ¿Alguien que quiera comentar algo? Ok, pareciera que no hay más preguntas por parte del público. Bueno, pues ok, entonces parece que no. Brian, Genaro, ¿algún comentario final antes de terminar la sesión del día de hoy? Pues no sé, Genaro, si tenga algo que dar. Yo quiero agradecer personalmente la invitación, tanto como a Pilares, al gobierno de la Ciudad de México, como a ti, Fausto, y a tus compañeros del diplomado, y la motivación que nos dio Brian y mis amigos para poder participar en esta ponencia. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, pues está por medios sociales o por correo nos pueden contactar. Y pues agradeciendo de nuevo su participación y su presencia. Sí, y yo de nueva cuenta me uno a estos agradecimientos, tanto a Pilares como al gobierno de Ciudad de México, a Fausto por su gran atención que ha tenido a lo largo de estos días y pues también en esta ponencia, a ustedes por su interés de participar, de pues vernos, y a Genaro le agradezco también enormemente por estarme acompañando en estos días, en este trabajo, y pues muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. No todos los días tenemos invitados de Guadalajara. Es un gusto ir ampliando estos horizontes. Y igualmente con el público. No todos los días contamos con público que viene de otros estados de la República. Aquí tenemos unos comentarios de felicitaciones. Nos dice Nicole Ortega, muy clara su ponencia, me gustó mucho. Y Andrea Solano Flores nos dice felicidades chicos, excelente ponencia. Muchísimas gracias. Pues bueno, antes de finalizar, quiero felicitarlos porque la verdad, bueno, aquí tenemos más felicitaciones por parte de Sandra, de Lucía Morales, Paola. Tuvieron mucha audiencia el día de hoy. Hasta Berlín llegó, mira. Y pues quiero felicitarlos yo también porque de hecho ustedes acaban de igualar la marca, el récord de asistentes, que era 33 personas. Ya, me estaba sintiendo nervioso porque el récord lo impuse yo hace 2 meses y pues no quería que lo rompieran. Bueno.
Pues entonces las 3 personas que ahora tienen activada la cámara poseemos el récord de participación. Como para un trabajo futuro donde sea el doble. Sí, se antoja colaborar en un artículo o algo. Bueno, pues también a los que nos acompañan, si alguien tiene algún tema que les guste llegar a compartir, aunque no sea directamente de historia, pues buscamos la forma de entrelazarlo para que sea un estudio multidisciplinario, porque es muy interesante este tipo de análisis. No es lo mismo lo que te va a decir un internacionalista como ustedes, como lo que yo como historiador puedo decir, y al momento de contraponerlo salen resultados muy, muy interesantes. Y pues De bueno, acuerdo. pues entonces finalizamos. Les doy las gracias en nombre del gobierno de la Ciudad de México y en particular del programa Pilares, que es la institución que yo represento. Y pues, Luis Ángel, vamos a cortar la transmisión, por favor.